bienvenido a este programa de Marcas en Acción. Él es Dieter Abella, con más de 24 años de liderazgo en tecnología y roles destacados de empresas como Motorola, Brickstar, IBM y Zebra Technology. Nuestro speaker es el fundador de la Academia de Soft Skill Influence, miembro fundador del Instituto Cialdini en Influencia y Persuasión. Ahora nos va a contar mucho sobre cómo persuadir. Es coach del team de John Maxwell. Dieter es conferencista certificado por EXMA y miembro del National Speaker Association. Su pasión por el desarrollo humano se refleja en su rol como mentor certificado y en su compromiso con la ética en la influencia. Además, está cursando estudios de psicología y es un orgulloso papá y esposo. Con su enfoque único en el poder de la narrativa visual, que ahora nos va a compartir muchos trucos, técnicas y tácticas para poder justamente persuadir con esta técnica, y las habilidades de influencia ética. Nuestro speaker está listo para inspirar y educar a la audiencia en este espacio de Marcas en Acción, donde nos va a compartir muchos trucos y enseñanzas. Dieter, un placer tenerte acá. Bienvenido a este programa de Marcas en Acción. Rita, hola, qué gusto tenerte. Hola a todos. La verdad, un placer poder acompañarlos, poder compartir y tomarnos este café. Bueno, hoy es agüita, pero tomarnos esta agüita compartiendo un gran momento. Un placer. Bueno, con Dieter nos conocimos en EXMA. Yo estuve como alumna también de él en el diplomado de Human Branding y ¿Verdad? su clase me voló la cabeza. Estuvimos haciendo ejercicios incluso de improvisación que me encantaron, que nos dio temas así en el aire. Pero siempre empiezo las entrevistas preguntando, porque hay un gran currículum de por medio, pero ¿dónde empieza realmente este amor por la persuasión, este amor como speaker? ¿Dónde nace o dónde surge toda esta pasión de tu profesión? Tan linda. Gracias por por esa pregunta, Rita, porque es una pregunta que tiene diferentes aristas. Em, una de ellas, y tal vez es uno de los mensajes que tal vez me gustaría compartir con todos, es que primero, nunca es tarde para comenzar. Y segundo, definitivamente lo más importante es dar ese primer paso hacia donde tú quieres llegar y lo que quieras alcanzar. ¿Y por qué lo menciono? Porque típicamente como seres humanos nos pasa que tomamos las decisiones que nos inspiran en la vida cuando hay diferentes situaciones en la vida. Un diagnóstico de una enfermedad, una muerte, un divorcio, un cambio, una separación del trabajo, porque desafortunadamente te despiden por situaciones económicas o lo que sea. Y es allí donde se abre la mente y uno dice, estoy haciendo lo que debo hacer, lo que quiero hacer, lo que el mundo y la vida me trajo aquí para poder entregar a los demás. Y ese es mi caso, Rita. Yo te puedo mencionar un gran comienzo en el mundo corporativo por allá en el año 2000, pero un gran recomienzo el año pasado, donde empecé a construir esta historia a través de poder llevar toda la experiencia de 24 años en el mundo corporativo para poder servir a los demás. ¿Y cómo empezó toda esta historia? Empezó persiguiendo el amor de mi vida, con el cual estoy casado. Ella la habían trasladado de Colombia acá a los Estados Unidos por allá en el 97 y decidí yo venirme a estar con ella. Abandoné todo lo que tenía en Colombia, tampoco es que tenía mucho, la verdad. Vine acá, como todos los que nos toca venir a los Estados Unidos, empezar a hacer muchas cosas, con la gran fortuna de poder haber cortado pastos, pintado casas, hacer ballet parking, hacer todas esas cosas que en algún momento nos tocan, entre comillas, tocan, pero que creo que nos hacen más humanos, ¿no? Allí descubrí muchísimas cosas de la humanidad, el rechazo, el racismo que uno siente por ser latino también, pero también me hizo reconocer el poder del trabajo, la honra de tu labor, la honra de lo que tú haces. Bueno, tuve la fortuna de hacer una maestría con mi esposo y unas personas y allí empecé mi carrera corporativa, que pasé por muchas empresas, por muchos cargos ejecutivos, hasta que el año pasado pues tomé una decisión de hacer un cambio. Y eso es un poco la historia de por qué estamos acá. Me encanta. Y esa decisión de ese cambio, contanos un poco cuál fue el disparador que te dijo, porque siempre creo que es como una secuencia de acciones que nos van sucediendo, ¿no? O de situaciones que vamos atravesando, que vamos viviendo.
y yo creo que se nos van manifestando a nivel emocional, mental y hasta físico, ¿no? Que nos van dando indicadores para tomar esas decisiones. Pero también hay un momento en el que uno dice, esto es ahora, es como, este es el momento, o esto, o lo tengo, o el famoso eureka, ¿no? Encontré la Claro. respuesta para tomar esa decisión. Contanos cómo fue ese proceso. Sí, mira, fue un proceso, no fue un proceso despacio, fue un proceso que tomó tiempo. Mm, Y aquí tú mencionabas el tema emocional, el tema físico. ujú. A veces no nos damos cuenta de eso que las otras personas se dan cuenta de uno, o no nos damos cuenta de que el cuerpo mismo te habla, el cuerpo te habla. Y en mi caso fue el cuerpo hablándome, diciéndome, oye, para, no estás en el camino correcto. Mira, tuve las posiciones que quise tener en el mundo corporativo. Afortunadamente tuve posiciones de producto, de ventas, de business development, fui global account manager de una compañía, fui gerente general, fui vicepresidente de una unidad de negocios. Sin embargo, por más buenos resultados que estábamos dando, que teníamos, había algo allí en el fondo que no causaba la felicidad completa. Y esa felicidad completa era como un deseo de volar, de poder servir desde otra forma, no es de mundo corporativo, aunque desde allí mismo serví, pero tal vez esa carga, esa llevada de mucha frustración de muchos años, terminando en un gran momento donde vienen unas presiones un poco irracionales del mundo corporativo, y se da uno cuenta que el cuerpo te habla y en mi caso fue un diagnóstico, así de sencillo. Un diagnóstico y ese diagnóstico me hizo tomar una decisión y decir, este es el momento de parar, de mirar para el frente y decir, yo no quiero a los 80 años mirar hacia atrás y decir, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera intentado? ¿Cierto? No quiero. Ese remordimiento, yo no quiero sentirlo, Rita. Y ustedes que están allí escuchándonos a Rita y a nosotros y a mí, lo mismo. Es muy duro pensar que uno pudo haber hecho algo cuando realmente está en uno, es en hacerlo. Y ese fue mi caso, un diagnóstico. Tomamos una decisión. Afortunadamente, la compañía para la cual yo trabajaba, ellos también tomaron una gran decisión conmigo y me ayudaron a salir. Entonces, esa salida, viene uno con todos el duelo, ¿no? Porque yo, porque sí, porque no, ¿qué pasa si hubiera hecho esto o lo otro? Pero hoy te digo que pasado un año después de haber salido del mundo corporativo, después de haber mejorado mi golf, después de haber reconstruido amistades, después de haber llamado a todas esas personas que antes no llamaba porque Claro. estaba ocupado, ¿cierto? Porque estaba ocupado. Siento que es el camino que quiero seguir y le voy a dar todo el impulso que yo pueda. No es fácil abandonar un salario corporativo de una multinacional. eh, el título que te enriquece, que te da un poder, una autoridad. De hecho, y seguramente algunas personas que me conocen escucharán este podcast, otras no, porque Rita, hay muchas personas que te dejan de hablar cuando ya no tienes un título, cuando ya no eres una Bueno. persona del mundo corporativo, que eres alguien. Y eso me pasaba a mí. Maravilloso porque filtras, Rita, Totalmente. y te defines que hay personas que realmente están contigo en todas las situaciones. Algunos que estaban contigo era porque les servías, porque tenías acceso a una información o a una empresa, a un título, a una posición. Y ahora todas esas máscaras se han caído, y todas esas máscaras han revelado los seres, las personas con las cuales yo quiero estar. Y en mi caso, este año ha sido maravilloso. Te digo que no estoy haciendo la plata que me hacía antes, porque la plata en este momento no es mi gran prioridad. Creo que, y se lo he comentado a mi esposa, a mis hijos, y ellos mismos lo ven, ¿no? Y mis amigos. Hoy me siento más abundante que cuando tenía una posición, un dinero y una posición dentro de una gran compañía. ¿Y por qué? Es porque tu corazoncito está lleno, tu corazoncito está motivado de latir para poder perseguir tus sueños y lograrlos y convertirlos en realidad. Qué maravilloso todo lo que, bueno, una cátedra de un montón de valores que compartís. Y creo que hay varios puntos a destacar acá. Uno es que muchas veces la identidad que nosotros tenemos de nosotros mismos, la percepción de nuestra identidad,
con estos títulos o con estos pertenecer a ciertos lugares, ya sea laboralmente, ya sean estatus incluso sociales o incluso en relaciones, ¿no? O sea, una persona divorciada, una persona casada. O sea, los títulos, las etiquetas también forman parte de esa percepción de identidad a la que le dotamos, ¿no es cierto? Valor o poco valor. Y qué importante es aprender a reconocernos nosotros y validarnos nosotros indistintamente del lugar, la posición o las relaciones que tengamos. O sea, empezar a validarnos nosotros como seres por lo que sí somos, por lo que sentimos, por lo que anhelamos, por lo que deseamos y no tanto por el deber ser, que tanto pesa y que en Ujú. realidad nos termina llevando muchas veces a generar situaciones que no queremos y nos puede generar muchos ingresos. Nosotros siempre hablamos cuando trabajamos con los clientes esto de, primero veamos tu modelo de vida y en función del modelo de vida que vos querés tener, diseñemos ese modelo de negocio, porque es distinto. O sea, tu negocio puede funcionar, pero si vos no estás siendo la persona que querés ser en Ujú. ese negocio, no tiene sentido. Entonces, Ujú. eso inicialmente, ¿no? Las etiquetas y la percepción que uno tiene de su identidad. Y otra cosa que tiene que ver con la posibilidad de ante retos o desafíos, como es un diagnóstico al que nos enfrentamos y es que es algo que no queremos ver o que no nos gusta y que nos viene a mostrar algo que no estamos tan cómodos con eso, la oportunidad de liderar y de decir, bueno, ante este reto, ante este desafío, de nuevo, ¿quién quiero ser? ¿Qué sí quiero hacer? ¿Qué sí puedo generar? Ujú. ¿Qué visualizo de mí y cómo creo y genero esa realidad, ¿no? Ujú. Vos sos también experto en la parte de narrativa, de comunicación, de persuasión, y hablas de persuasión ética, justamente, porque sabemos que muchos utilizan la persuasión para inducir a alguien a tomar una decisión que no quiere o que no le hace bien, y la persuasión ética es poder, de algún modo, aportar valor a la otra persona y que se dé cuenta de algo. ¿Cómo utilizás vos ese poder de persuasión para conversar con vos mismo? Wow, es una linda pregunta, Rita. Dificilísimo, porque el diálogo más difícil es el que tú quieres tener o el que tienes contigo mismo. Mm. Somos muy críticos de nosotros mismos, pero también siempre no creemos que somos capaces de todo lo que realmente somos capaces o lo que las personas creen que somos capaces nosotros de ser. Y nos damos cuenta que realmente somos más capaces de lo que nos podemos llegar a imaginar. Y esa conversación interna de persuadirse a uno mismo es bastante difícil, Rita. ¿Por qué? Porque primero clarifiquemos algunas cosas. Los títulos, el dinero, no es malo, son buenos. Vale. Y aquellos que han alcanzado un título y están creciendo corporativamente es maravilloso porque demuestra el esfuerzo, el compromiso, el valor que están trayendo las organizaciones. Y eso es completamente de honrar y de admirar. Sin embargo, es lo que tú haces con ese dinero, lo que tú haces con ese título. Y que no te la creas, porque cuando se te caiga eso de tu tarjeta corporativa, quien queda eres tú, completamente desnudo, tu alma, tu espíritu, tu corazón, tu ser, y tus títulos se desaparecen. Entonces es importante que hagas con eso. En mi caso, yo me la creí y afortunadamente no. Afortunadamente tomé una decisión después, pero desafortunadamente en ese momento uno tiene cargas que uno se lleva del pasado, ¿cierto? Del pasado y no solamente un pasado lejano, sino Mm. pasados recientes. Me refiero, tu ego es un tema que te impacta muchísimo. Entonces, bueno, ya no soy el vicepresidente ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Quién soy yo? Ya no soy nadie. Entonces, para mí en ese momento el título era algo que me daba ese empoderamiento de decir, he logrado cosas en mi vida después de cortar pastos en la casa, ahora pude haber comprado esa casa. Ese ego interno. El segundo, tus obligaciones, las obligaciones que tú mismo te pones a la espalda, ¿no? ¿Qué carro manejas? ¿Qué ropa usas? ¿Qué reloj utilizas? La presión social. Tercero, tus amigos con los cuales te rodeas, ¿cierto? Esos amigos con los cuales te rodeas muchas veces te ayudan, te empujan, te jalan, o a veces uno quiere ser como ellos, ¿cierto? Entonces, en el querer ser uno como los demás, esa presión social también es importante. En mi caso, las tres, ¿cierto? Entonces, creo que esa conversación no fue sencilla,
sino a través de escuchar unas palabras de un diagnóstico y decir, oiga, puede ser esto, puede ser esto. Y si es esto, y si es lo otro, es otra cosa Claro. muy diferente. Al mismo tiempo, mi esposa escuchó la misma conversación en el mismo mes. Entonces, ella, en su caso. Y cierra uno los ojos y realmente uno se pone a pensar, si mañana llegara ese día en el que somos llamados eh, y miramos hacia atrás, ¿cumplimos ese sueño que queríamos hacer? Más que ese sueño, porque muchas veces es difícil identificar cuál es nuestro sueño o el propósito. Pero si lo has descubierto, y tienes la capacidad de entregárselo a los demás y no lo has hecho, creo que tienes una responsabilidad muy grande con el mundo. Como siento con tantas personas que son tan hábiles en tantas habilidades más allá de los hard skills y los soft skills, que les digo, tienes que escribir un libro, tienes que hacer un podcast, tienes que crear como tú, el arte, llevarlo e inspirar a las personas para que podamos y querramos ser mejores. Entonces, la conversación interna es muy difícil y para eso se requiere una autoconciencia, se necesita estar presente, pero tener presencia y tener autoconciencia también es muy difícil. Lo que puedo yo decir es, levanta la mano y pide ayuda. Creo que nunca es tarde para pedir ayuda, nunca es tarde para levantar la mano y decirle a algún amigo, a alguna persona cercana, contratar un coach, contratar un mentor, el cura del barrio, el psicólogo, la amiga que te conoce muy bien, tus padres, y hacer la reflexión de cómo me estás viendo y escucharlos, escucharlos. En mi caso, y voy a dar una experiencia personal, fue en el momento muy impactante, pero que el día de hoy es bastante reconfortante. Y aquellos que creen que están ocupados todo el día y no contestan una llamada, no llaman a sus padres, no los visitan, no están con ellos, no disfrutan con su familia, se van a identificar mucho con lo que les voy a decir. El año pasado ya estaba fuera del mundo corporativo, mi papá estaba muy nervioso, estaba con él en Colombia en un almuerzo, comiéndonos un gran pescado con mi familia, y yo veía a mi papá en el almuerzo que miraba el reloj, y miraba el reloj, y en algún momento me dice, ¿a qué horas te vas? Y yo le dije, papi, no, pues, me voy a quedar acá contigo todo el tiempo. ¿Cómo así? O sea, no tienes que volver a trabajar, no tienes una llamada. Mira, me dolió tanto, tanto de saber que las personas que están a tu lado están queriendo estar contigo, pero en the back of their minds, atrás allá están pensando, ya se va a ir, ya se va a ir, ya se va a ir. Fue doloroso. Me invitó a tomar un café, nos tomamos un helado, pasamos un tiempo en un trancón en Bogotá, que son increíbles, pero ese tipo de cosas es lo que tú tienes que escuchar para poder tener la conciencia de tener una conversación interna. Pero llegar a hacerlo no es sencillo. Es por eso que levantar la mano es importante. Levantar la mano y decirle a aquellos que están cerca a ti, oye, ¿cómo me ves? ¿Qué debo hacer mejor? Escuchar y guiarte por lo que tus emociones y tu cuerpo te está diciendo. En mi caso, mi cuerpo me habló por años y años hasta que este nivel de cortisol llegó a un nivel tan saturado que ya fue un nivel que no daba espera. Entonces, cuando escuchas tu cuerpo, escuchas a quienes están a tu lado y tienes la gran fortaleza de mirarte al espejo y decir, hey, para un minuto, vamos por el camino correcto, sí o no. No es sencillo, pero sí es muy necesario. Qué impresionante. Bueno, la historia me conmovió y me toca de cerca, porque es verdad, a veces en la vorágine del día no somos conscientes del impacto que generamos en el otro, en los seres queridos, en el contexto, o que los otros generan en nosotros también, ¿no? Entonces, cuidar mucho esos vínculos, esas emociones, y por otro lado, el tema de generarse el espacio y el tiempo para escucharse, porque, digo, hablamos mucho de esto de estar en conciencia plena, hablamos mucho de estar viviendo el presente, de escucharnos y demás. Yo siempre tengo una frase que dice, si no está en agenda, no sucede. O sea, hay que poner las cosas en agenda, incluso los espacios para con uno mismo, de desarrollo personal, de exploración, de juego Ujú, lúdico, de diversión también, de trabajo y de ujú, disciplina, por supuesto, pero hay que ponerlo en agenda porque si no, no sucede, si no, nos pasa y si no somos prioridad, la realidad es que terminamos atendiendo las prioridades de los demás y eso termina
drenándonos, nos agota, porque es esto, no vivimos nuestro propósito, no vivimos nuestra esencia, empezamos a impostar incluso roles, por esto que Correcto. decías vos, ¿no? De querer encajar, de querer ser aceptado, de que vemos en los otros y decimos, wow, qué increíble esa persona, yo quiero ser así, empezás como a presionarte y te olvidás de quién sos en realidad y de todos los talentos y las habilidades que sí tenés. Contanos un poco cómo ayudás a las personas, cómo aprendiste a poner al servicio de los demás todos tus talentos y tus habilidades. Gracias por la pregunta también. Mira, yo tengo una conferencia donde habla de que todos tenemos talentos, habilidades, capacidades que son únicas y tenemos el deber de crear con ellos una obra de arte que perdura en el tiempo. Esa es una parte del cierre de una de mis conferencias. Y tienes que reconocer que eres bueno para algunas cosas porque lo eres, pero también tienes que reconocer que no eres bueno para otras cosas. En mi carrera profesional, los cargos que tuve en el mundo corporativo, muchos de ellos los acepté sin saber hacer el trabajo o sin creerme que yo podía hacer el trabajo. Y allí, esto lo he hablado varias veces, el síndrome del impostor, ¿no? A veces uno mismo cree que no es capaz de todo lo que uno realmente cree y las personas sí confían en ti. Aquellas personas que confiaron en mí fueron las que me dieron la herramienta y al estar en esos trabajos, había muchas cosas que no sabía hacer, pero había otras cosas que las hacía con mucha más facilidad, con mucho más empeño, con más dedicación. Y me enfoqué en ellas y me di cuenta que al enfocarme en ellas, los resultados se daban. Y no tenía que yo ser el experto en producto, no tenía que ser el experto en ventas, no tenía que ser el experto en desarrollo de negocios para así lograr objetivos y trabajar colaborativamente con las personas. Allí fue donde descubrí el gran poder que tiene la comunicación clara, concisa, la comunicación que es relevante, la comunicación que genera un impacto, la comunicación que inspira una acción y de la forma como tú te comunicas a las demás personas, como eso que tú quieres que se consiga con ese mensaje se logra. Y allí fue donde empecé a estudiar mucho del storytelling, de poder cautivar a través de conectar desde la emoción. Aprendí de muchas de las emociones, aprendí técnicas de narrativa visual, técnicas de narrativa oral, aprendí de lenguaje corporal y empecé desde esa base de la comunicación a darme cuenta que eso llamaba a otras habilidades que tenía yo y otras que tenía que desarrollar, como por ejemplo la empatía, la escucha activa, por ejemplo, la creatividad, la curiosidad, la colaboración, que es más de trabajo en equipo. El trabajo en equipo te ponen a ti una tarea y tú tienes que hacerla con cinco. La colaboración es yo veo que tú, Rita, necesitas ayuda y voy y te ayudo. Me voy sin necesidad de que me pidas ayuda y te ayudo a trabajar. Y utilizando esas herramientas, como en esta cajita de herramientas, fue el fundamento de básicamente del éxito que tuve en la carrera profesional. Una de las compañías que estuve me nombraron el Visionary Award of the Year, y como esa persona que tiene visión, me Claro. gané 3 años consecutivos los premios de ventas viajando a islas paradisíacas con mi esposa. Y lo único que yo hacía era enfocarme en eso, en la parte humana, en el ser, en la persona que hay detrás de ese título y entender, tú tienes un poder, una necesidad de vender, una necesidad de cumplir un calendario, pero eso es allá, eso es corporativo, eso es lo que tienes que hacer. ¿Tienes las herramientas internas y estás equipado para poder lograrlo, sí o no? ¿Y qué presiones tienes en la parte individual? ¿Cómo estás en la parte personal? ¿Cómo estás cuidando tu salud, tu familia, la parte espiritual? Sin necesidad de ser intrometido, ¿cierto? Pero Claro. sí mostrar mucha curiosidad e interés por la otra persona. Y las personas que han trabajado conmigo en el mundo de ventas saben y lo pueden testificar que muchas de mis llamadas de revisión de proyectos de ventas eran más allá de qué necesitas para que seas exitoso, más allá del regaño, el castigo o la presión porque tienes que traer el número. Es cómo te puedo ayudar, qué te equipo, qué te entrego, cómo te puedes tú ser mejor en tu trabajo. Y de ahí es que di cuenta que pues funciona. Es una base que a mí me funcionó y que ahora este último año que la he venido estudiando más a fondo,
me he dado cuenta que no solamente funciona porque lo hice, sino que científicamente está comprobado. Y Wow. científicamente está comprobado que es lo mejor que tú puedes hacer, no lo único, pero lo mejor que puedes hacer es empoderar a esas personas con herramientas, capacidades y elevar sus habilidades humanas. A final de cuentas, ChatGPT, Gemini, cualquiera de ellos van a estar, nos van a acompañar todo el tiempo. Sin embargo, lo que realmente nos va a poder diferenciar son esas habilidades que nos hacen más humanos y que nos diferencian frente a la tecnología. Y no van a ser reemplazables, o al menos fácilmente reemplazables, porque Totalmente. ese aspecto emocional creo que va a ser muy difícil de poder alcanzarlo con la tecnología, o de pronto lo vas a poder llegar a hacer. Pero tú hablabas un punto importante anteriormente, hablabas de la persuasión, cómo uno se persuade a sí mismo, pero hay una línea muy delgada entre la persuasión y la manipulación. Y tal vez con la tecnología se puedan hacer mimics o Mm, similar, algo similar a lo que realmente es influir y persuadir, pero te claro. vas a dar cuenta cuando la intención no es la mejor, vas a perder con total confianza con quien está interactuando contigo si lo haces de una forma desde manipular y no desde querer influir o persuadir. Qué interesante esto de la diferenciación, ¿no? Entre lo que es manipulación y persuasión. Ahí diste un tema que ahora quiero que nos compartas cuáles son como esos puntos a tener en cuenta para crear persuasión en nuestra comunicación, que seguramente uno de ellos tiene que ver con la confianza, ¿no? Con entablar confianza y empatía. Contanos un poco, a mí de la audiencia, cuáles son esos elementos claves para aprender a persuadir. Ok. Mira, persuasión e influencia es un tema apasionante. Doctor Robert Cialdini escribió un libro hace 40 años que se llama Influencia. Este libro, al día de hoy, un artículo de marzo del 2024, sigue siendo el libro número uno recomendado por líderes de negocio como Warren Buffett, como Jeff Bezos, como Elon Musk y otros, y por psicólogos sociales y behavioral economists. Adam Grant, uno de ellos, sigue siendo ese libro número uno. ¿Y qué es lo que ese libro nos habla desde el punto de vista de la influencia y la persuasión? A través de research, de investigación y comprobado científicamente, se identificaron 7 principios fundamentales que ayudan a poder tener un mejor nivel de conversación, de comunicación con el interlocutor para que esa persona nos crea, nos apoye, cambie un comportamiento o tome una decisión por algo que yo quiero que esa persona haga o tenga, siempre y cuando tu intención siempre es lo mejor para los dos. Si hay una intención negativa, manipuladora, esa confianza se rompe. Pero cuando tú lo haces desde el sentido de que es lo mejor para ti y lo mejor para mí, lo que tú decías, se abre la Claro. confianza abre puertas, las puertas permiten que tengas diálogos, esos diálogos permiten que tengan relaciones, las relaciones llevan a muchas veces a resultados a través de los negocios. Ese es un camino, el camino de los principios fundamentales de influencia y persuasión, entendiendo influencia, lo que yo hago, cómo me comporto, cómo hablo, mis acciones es lo que ayuda a influir. La persuasión está relacionada a cómo lo hago, los datos, el hecho, eh, la, la, la prueba de que esto funciona con alguien más. Te influyo para que tú tengas una intención y te persuado para que tomes la acción de hacer el clic o puedas hacer la compra. Claro. Y en ese orden de ideas, tuve también la gran fortuna del año pasado certificarme y ser miembro fundador del Instituto de Influencia y Persuasión Robert Cialdini. Con este instituto podemos certificar, hacer talleres, trabajar con personas, trabajar con grupos de organizaciones en sus temas de influencia. Y cuando hablamos de influencia, influencia lo hablamos desde muchos lados. Tú tienes, tienes un cambio en la organización y vas a tener que hacer un downsizing. Claro. Hay un cambio. Tienes que poder influir y persuadir a las personas de una manera consciente, lógica muy clara de qué es la decisión correcta para el negocio en el momento.
No puedes sentirte que es una decisión que solamente tiene un impacto negativo. Siempre va a ser dolorosa, pero las palabras que tú utilices van a ser importantes. Tienes una estrategia de producto, un lanzamiento de un producto. Tienes una estrategia de ventas. Quieres posicionarte en un nuevo mercado, en un nuevo territorio, o en un nuevo solución o producto. Tienes una conversación donde vas a hablar sobre la estrategia corporativa de cara a la industria. Claro. Entonces, una conversación más genérica. Y allí es donde tú te tienes que posicionar como realmente la persona que tiene conocimiento del poder para poder influir y persuadir a los demás. Entonces, ese camino de la persuasión e influencia a través de los principios de influencia está también muy atado a cómo nuestro cerebro toma decisiones. Y lo escuchamos también un gran autor que se llama Daniel Kahneman, del libro Think Fast, Think Slow, piensa rápido, piensa despacio, donde habla metafóricamente que nosotros tenemos dos sistemas en el cerebro, ojo que es metafórico, Claro. un sistema que está en automático todo el tiempo y un sistema que está solamente pensando en lo racional. Ese sistema que está en automático es 100% emocional y el mejor ejemplo es cuando conduces un carro, cuando tomas un baño, cuando estás haciendo actividades del día a día, tú no eres consciente de lo que estás haciendo. Tú lo que haces es algo repetitivo, en modo automático, como en un piloto automático, y luego cuando tú tienes que hacer algo que realmente requiere un esfuerzo mental, eh, te enfocas en esto. Nuestro cerebro está todo el día queriendo ahorrar energía. Nuestro cerebro no quiere pensar. ¿Por Exacto. qué? Porque en el pasado lo que se necesitaba era correr, salir a conseguir comida, Sobrevivir. Sí. sobrevivencia. Entonces, cuando tú realmente necesitas sobrevivir, tú tienes que tener energía guardada. Entonces, esa energía el cerebro siempre la quiere retener, la quiere guardar para no gastarla. Si pensamos en esa forma de verlo y pensamos que todo este modo automático es lo que rige nuestro día a día, de hecho, también científicamente comprobado, 90% de nuestras decisiones típicamente están tomadas por la emoción, porque me cautivaste, me interesaste, hay algo que me llamó la atención, no fue ruido, fue diferencial lo que tú me querías decir. Allí, el sistema uno le dice al sistema 2, que es el racional, le dice, oye, tengo algo para ti Claro. y necesito tu ayuda. En el check, sí. Pasó estos checks, pero yo no puedo tomar esta decisión porque implica números, implica cálculos, implica tiempo, implica dejar de hacer algo. Tómala y ayúdame a tomar la decisión. Entonces, si queremos hablarle de esta primera parte, de este sistema uno, tenemos que ser muy hábiles en Mm. cómo lo hacemos. Y para eso hay técnicas que están basadas en los principios, hay técnicas que están forjadas desde el punto de vista de la comunicación verbal, no verbal, y hay formas también desde el punto de vista visual, porque también tenemos que entender que somos seres que escuchamos, que vemos, que sentimos, hay muchos seres visuales y que ya para poder cortar esta parte, te lo dije al comienzo, me emociono con este tema que me genera Sí, tanta me pasión, encanta. es a través de lo que tú dices, a través de cómo lo dices y a través de lo que tú muestras cuando lo estás diciendo, lo que tú tienes es captar la atención. Vivimos en un momento de nuestras vidas, ya ha pasado por mucho tiempo esto, donde no ponemos atención. Todos ustedes que nos están escuchando, se los puedo decir conscientemente, pasadas 72 horas van a olvidar el 90% de lo que les dijimos hoy acá. Wow. Para Así tenerlo de en triste. cuenta. Así de triste. Entonces, si tú quieres concentrarte en que esa atención se cautive, tienes que utilizar técnicas para que esa atención aumente, porque la atención genera memoria y nosotros como seres humanos tomamos decisiones por lo que nos acordamos, no por lo que no recordamos. Mm. Entonces, aumentar la atención a través de visuales, de la narrativa, de tu lenguaje corporal, ayuda a que tengas un mejor proceso de influencia y persuasión. Me encantó. Bueno, para que tomen nota y que también dentro de esta propuesta de marcas en acción, el objetivo es
que todo este aprendizaje, ¿no? Para que el 90% que mañana se van a olvidar, lo puedan ya pasar a las acciones que implementen con una acción concreta. Es decir, que piensen al incorporar toda esta información, qué acción concreta pueden hacer o ejecutar para llevarlo a cabo. ¿Qué les sugerís a la audiencia que pueden hacer para incorporar en su comunicación el lenguaje de la persuasión, la técnica de la persuasión? Para Claro, que mira, cortito y al pie lo puedan implementar. muchas cosas. Tres siglas, CCR, ¿ya? CCR. Asegúrate que siempre tus mensajes sean claros, concisos y relevantes. Wow. Claros, concisos y relevantes. ¿Qué significa la claridad? La claridad es que en tu argumentación esté realmente enfocada en tu interlocutor, porque no se trata de lo que tú dices, sino se trata de lo que las otras personas entienden. Y tienes que tener claridad. Conciso. Si sientes que está muy largo, pues está muy largo. No te repitas a ti mismo, no digas lo mismo de diferentes formas, no quieras por elaborar y querer decir mucho, al final estás diciendo muy poco o no dices nada. Eso es conciso y relevante. ¿Qué es relevancia? Relevante es esa intersección entre lo que yo quiero decir y lo que la audiencia necesita escuchar. Este puntito que está aquí en la mitad tiene que ser relevante. En nuestros procesos de marcas, de construcción de imagen personal, la imagen corporativa, nuestro posicionamiento de marca, tenemos la tendencia, porque son nuestros bebés, a hablar del mi. Yo he hecho, yo soy, yo tengo, El tenemos, yo-yo, somos. yo. El yoyo, ¿cierto? Tenemos la tendencia al yoyo. Y no se trata del yoyo, se trata de la otra persona, se trata de tu cliente, se trata de tu locutor, se trata de tu esposa, se trata de tus hijos, se trata de los demás. Entonces, ese primer mensaje del claro, conciso y relevante. Segundo mensaje que les quiero dejar es cuiden ese 10%. ¿A qué me refiero con cuiden ese 10%? Al final de cuentas, si sabemos que científicamente comprobado está, y no lo digo yo, lo pueden buscar, doctor Carmen Simon. Vayan al internet, busquen todos sus research. Estuve con ella hace un mes en Chicago. Hizo un experimento conmigo conectándome unos diodos en la cabeza, en el Wow. corazón, en los dedos, una cosa visual para seguirme los ojos. Ella tiene todos estos resultados, data, que no es mentira mía. Entonces, si sabemos que es el 10% y tenemos que saber que solamente es el 10%, entonces utilizamos muchas estrategias. Una de esas estrategias es, que tú la sabes también desde el punto de vista de storytelling, es diles lo que les vas a decir, díselos y diles lo que les dijiste. Vamos a hacer este ejemplo. El día de hoy, Rita, vamos a hablar de la importancia de construir mensajes que sean claros, concisos y relevantes. Hablo de otras cosas. Para construir un mensaje claro, conciso y relevante, necesitas tener estas características. Hablo de otras cosas y decimos, lo que vimos hoy es la importancia de tener mensajes que sean claros, concisos y relevantes. Entonces, allí cuidaste y articulaste ese 10% que estoy seguro que las personas cuando terminen de escuchar este podcast, aquellas que hayan llegado hasta este momento, la palabra claro, conciso y relevante nunca se les va a olvidar, porque es un cuidado que quisimos tener, que ustedes se lleven ese pequeño regalo. Claro, conciso y relevante. Me encantó para reforzar y para justamente poner ese 10% ahí, al servicio también. Peter, ¿qué recordás de niño que lo podés traer en la actualidad y que decís, esto de la actualidad, este yo de la actualidad es ese Dieter de la infancia? Uy, qué pregunta tan hermosa. Me abres una ventana hermosísima. La fascinación por las estrellas, Rita, esa fascinación y esa, esa forma de ver el cielo y no tener la capacidad de poder magnificar lo inmenso, lo infinito que es.
y no tener, no, que no me cabe en la cabeza y no nos cabe en la cabeza, ¿cierto? De saber que allá hay tantas cosas y que no tiene fin. Y o sea, eso para mí es una fascinación que tuve desde pequeño, como que esa inquietud. Y te digo que ahora es una ventana muy linda porque he venido yo construyendo desde hace un año una conferencia, un keynote que se llama Humanos a Marte. Y Mira, Humanos a Marte basa desde la premisa de que somos capaces de muchas cosas, pero a veces no nos creemos que somos capaces de tantas cosas que somos capaces. Y desde mi punto de vista, Marte eh, se ha convertido en un sueño, en un deseo de muchos líderes, de muchos empresarios, de muchos gobiernos, pero ha sido una aspiración que ha estado desde miles de años atrás. Los romanos, los egipcios, los incas, los wow. mayas, generación tras generación han venido teniendo a Marte como un gran objetivo, como un gran lugar Como esa de aspiración. exploración, como una aspiración, ¿verdad? Eh, y sabes que ahorita hay planes para ir a vivir a Marte, para Mm, terraformar a Marte, sí. para llevar una civilización a Marte. Marte, de viajar de aquí a Marte, hoy día con la tecnología nos demoraría 258 días en Wow, una nave espacial para wow. llegar a un terreno que es completamente frío, temperaturas de -1 a -70 grados centígrados, con un nivel de gravedad similar al de la Tierra, un tercio de la Tierra, con un gran problema de radiación solar, que si sales te puedes morir, con tormentas de polvo radioactivo, donde el agua está congelada, donde no hay vegetación, donde si tú quisieras volver, si tú viajaras hoy a Marte, no vas a poder regresar de Marte, porque la tecnología no está inventada para que puedas regresar. Ujú. Sin embargo, así, hay muchas organizaciones, muchas personas que tienen el sueño y el deseo de ir a Marte. Para mí, Marte, como la meta personal, la meta organizacional, tiene que ser como que esa gran visión que es de una manera inalcanzable, es a veces irracional, pero que te inspira tanto, Metrita, que te esfuerzas para llegar un poquito más cerquita a Marte. Y cada vez que estás más cerquita a Marte, te llenas de alegría de decir, estoy muchísimo más cerca a Marte. Y en ese orden de ideas, y ya vas a encontrar porque el punto lo voy a cerrar, porque te digo que abriste una ventana muy hermosa, es, y también lo pueden ver en la NASA, en SpaceX, en Blue Origin, en Polaris, todos ellos, en la Estación Internacional, Estación Espacial Estación Internacional, espacial. eh, todos todos los temas de innovación que se han generado por querer conquistar a Marte. Claro. Que si no hubiéramos tenido esa intención, ese gran sueño, no las hubiéramos alcanzado. Qué lindo. Porque nos esforzamos tanto a pensar un tema que es normal, fuera de la caja, innovativamente, curiosamente, creativamente, que nos lleve y nos volvemos locos y decir, ¿cómo resolvemos ese problema? Pero si no tenemos un problema tan grande, pues nuestras soluciones no van a ser tan grandes. Wow. Nuestras soluciones van a ser pequeñas, ¿cierto? Entonces, eso. ¿Qué sucedió? En septiembre del año pasado, de curioso, recibí una invitación de la universidad donde soy mentor, que es Nova, de que decían, el Space Foundation está invitando a personas que quieran participar en una misión análoga de vivir en Marte, Life on Mars. Me registré sin saber qué era. Varias y muchas personas se registraron. No quiero decir el número para no sentirme tan creído, pero fueron muchas y me seleccionaron a mí Wow, qué dentro de espectacular. 36 personas. Y qué viene con eso? Era una misión de 4 días donde no tenía celular, donde estabas metido en un salón con todas las condiciones, como si estuvieras en Marte, el ruido, las limitaciones de entrar a tu salón eran a través de una cápsula de descontaminación, tenías que caminar con un casco todo el tiempo, no podías comunicarte con otros equipos si no fuera por radio, tenías muchas limitantes del tiempo, habían tormentas de polvo, sucedían temas de accidentes, solamente te daban unos elementos únicos con los cuales tú podías convivir. Y lo que ellos hicieron son 6 equipos que van a trabajar en una misión para ser la primera comunidad que va a habitar Marte.
y cada uno va a viajar en su nave con unos artículos con los cuales no tiene nada más para poder seguir viviendo en Marte. En mi caso fue salud y seguridad. La simulación era, bueno, pues ya llegamos a Marte, aterrizamos y ahora tenemos que colaborar. ¿Qué pasó el primer día, Rita? El primer día, cuando yo estuve hablando con ellos, fue de hecho por teléfono, una conferencia en preparación del evento de los 4 días. Empiezan mis compañeros a presentarse. Entonces empieza un compañero y dice, yo soy el vicepresidente director de todos los aspectos de seguridad de ESA, European Space Station, Association. Soy el vicepresidente de toda la seguridad del European Space Association. O sea, un señor súper top. Claro, top. Llega otro señor y dice, bueno, yo soy neurocirujano y Mm. doy cátedra a nivel mundial sobre una técnica que él se inventó y tiene una clínica aquí en la Florida para hacer neurocirugía. Se presenta otra persona y él era una persona que trabajaba como construir robots y hacer servicio técnico para los rovers que van a Marte y ahora trabaja en toda la parte de mantenimiento técnico para Tesla. Se Wow. presenta otra persona de mi equipo que es una best-seller author de una escritora muy famosa de libros de ciencia ficción, súper conocida en los Estados Unidos. Se presenta la otra persona, una persona que está estudiando neuroquímica y que su gran interés era encontrar una pastilla o algo para que cuando uno llegue a Marte se la toma y el efecto de la radiación no tenga Muy problemas. bueno. Y la otra persona era una joven, una jovencita, una niña, bueno, niña, 23 años, y ella estaba estudiando en una universidad aquí en Florida para ser Space Operations Manager. Bien. Y me presento yo como un vendedor, administrador de empresas. No en Storyteller. storyteller, pero no entendí porque yo estaba allí, Rita. No entendí. Levanté la mano, me fui donde la persona que coordinaba el evento y le dije, mira, creo que ustedes se equivocaron conmigo, porque yo realmente no tengo el expertise para estar acá. Me encantaría, pero no siento que tengo yo la capacidad para estar acá. Y ella me dice una sabiduría muy grande, ella la directora del programa de Space Foundation, me dice, Dieter, si estás acá es por alguna razón, así que quédate. Llevando la historia al tiempo presente, aprendí un montón. Terminé siendo yo quien presentó delante de los jueces, que eran personas de la NASA. Terminé haciendo la charla final, Wow. terminé colaborando con todos los equipos para encontrar cómo debería llamarse nuestra comunidad. Hice un ejercicio de design thinking en el espacio y resolvimos que el nombre era Audacity, el nombre de Oh, nuestra bueno. misión. Eh, Presenté delante de estas personas y generé unas amistades que el día de hoy no podría saber que iba a tener. ¿Y qué fue lo que sucedió allí? El síndrome del impostor, de nuevo, viniendo a decir, no, tú no mereces estar acá, tú, ¿por qué estás acá? Entonces, toda esta historia, Rita, porque se me cumplió el sueño, ¿cierto? De esa fascinación del espacio y las estrellas, y ahora soy más fanático de las estrellas, del espacio, porque pude compartir y vivir una experiencia de lo que sería habitar Marte por 3 días y reconocer que realmente todo eso que está pasando eh, es por grandes motivos, ¿no? Conocernos mejor, saber de dónde venimos, salvar la humanidad, pero al final de cuentas, mi mayor aprendizaje es que tenemos que realmente observarnos con la perspectiva correcta y Mm. darnos cuenta que donde estamos, lo que tenemos es tan valioso que a veces estamos tan metidos en eso, que cuando cambiamos la perspectiva es que nos damos cuenta de la grandeza. Imagínate ver el mundo, la Tierra desde el espacio. Esa es la grandeza que yo me imagino y es lo que yo digo que debemos todos reconocer. Entonces, agradecer, valorar, apreciar lo que tenemos es uno de los grandes aprendizajes que me dio esa experiencia también. Me encanta, qué linda anécdota, pero aparte, qué increíble como toda la forma en la que se dio.
tremenda anécdota, experiencia, vivencia. Y ese Dieter chiquito, ese infante ahí viviendo, me imagino como jugando y explorando y permitiéndose vivir a pleno eso, ¿no? Qué lindo esto que decís de mirarse con perspectiva, de cambiar un poco. A veces cuando damos estos talleres de equipos en acción, donde trabajamos la cultura de marca y demás, muchas veces hablamos de esto, de validarse los talentos, de validarse, de quién quiero ser, en vez de enfocarnos en el problema y pensarlo como esto no lo puedo, esto no, o sea, quién tengo que ser o quién puedo ser para abordar ese problema o esa solución o para abordar esa acción como tal, ¿no? Así que hermoso. Para ir cerrando, quiero que le compartas a la audiencia esa recomendación, ese consejo o ese regalo de cómo pueden accionar, cómo pueden pasar a la acción con algo que están deseando, si están pensando en trabajar su marca personal o empresarial, ¿qué es lo que les puede llegar a hacer de estar estáticos a accionar como tal? ¿Qué les recomendás? Ok, proyectarse. Ese es un ejercicio que dentro de mentorías para pequeños negocios, para startups o personas individuales, siempre trato de hacer ejercicio. Y es, proyectense no a 5 años, no a 10. Proyéctense, hoy es mayo 14, proyéctense mayo 14 del 2025. Es muy poco tiempo. 12 meses parecen que no es nada. Pero si empezaran hoy a colocarle nombre al emprendimiento, a comprar el sitio de dominio, a empezar a escribir un diagrama de qué es lo que les gustaría hacer, a hablar con un compañero para validar tu idea y día a día hacen un poquito de eso. ¿Dónde estarían en mayo 15 del 2025? Y ahora miren hacia atrás, posiciónense en el mayo 15 y miren hacia atrás y des en cuenta que en mayo 14 del 2024 ustedes pudieron empezar y hacer algo. Wow. ¿Cuál es el sentimiento que tienen? Y ese sentimiento de ausencia, de vacío, de decir, desaproveché mi tiempo, espero que te inspire para que hoy hagas lo más difícil, que es ese primer paso, esa primera rayita, esa primera nota en la escala musical, ese primer doblez en la hoja del papel para convertirlo en un avioncito. Esa primero es lo más difícil, pero si lo haces y lo vas sumando poquito a poquito y te miras dentro de un año, te vas a dar cuenta que estás en una posición muchísimo más cerca de lo que te imaginabas. Wow, wow, me encantó. Y bueno, a implementar ese primer paso para el cambio que es la acción. Títer, ¿qué te querés agradecer? Mira, me agradezco en este momento y qué linda pregunta, Rita. Agradezco los talentos que Dios me dio. Agradezco la familia que tengo. Agradezco el poder estar viviendo este momento, que no es sencillo, Rita. No, no, no te equivoques. Es muy difícil. Emprender a los 50 es muy difícil. Sin embargo, tengo todas las ganas y agradezco que tenga las ganas y lo voy a poder hacer. Lo peor que puede pasar puede ser lo mejor que puede pasar. Esa es mi visión. Wow. Así que agradezco esos talentos que los puedo poner al servicio, agradezco mi familia y poder vivir este momento. Me encanta y bueno, yo inmensamente agradecida con tu generosidad, tu corazón, tu apertura por compartirnos tantos conocimientos, tus anécdotas, tus vivencias, que siempre nutren, ¿no? Cuando uno se abre y comparte, ese compartir muchas veces puede ser el efecto wow de una persona que lo está escuchando, que lo está viendo. Es una palabra de aliento para aquel que lo necesita y que justo encuentra este podcast o este video podcast en YouTube y agradecerte la generosidad por tu apertura, por tu compañerismo, tu conocimiento y por esa gran marca que sos y por todos esos talentos, esas habilidades que pones al servicio de todos nosotros. Gracias, gracias, gracias por estar acá en Marcas en Acción. A ti, Rita, por confiar en mí, por tu generosidad y por permitirme compartir esto contigo y con aquellos que lo quieran escuchar. Y si a alguno le sirve algo, estaríamos tú y yo más que felices y satisfechos.
Así será, no tengo ninguna duda. Se pueden contactar con Dieter, acá vamos a dejar abajo todos los enlaces para que puedan ubicarlo, que puedan contactarlo, puedan escribirles. Y por supuesto los invitamos a que compartan el episodio, que comenten y que nos sigan para que puedan ver otros episodios de Marcas en Acción. Nos vemos la próxima en el próximo episodio. Chau, chau. Chao, chao.